Entrar todo, vamos. Ya son 1:30. Sigue ingresando. Bueno, vamos a empezar porque si no se nos hace muy tarde. Mientras el joven ahí hace su maleta. ¿Está por viajar, joven, o qué? Coca Martínez. Está bien, por lo menos estar, ¿no? Mejor es estar que no estar. Hay que ser ordenado, ingeniero. Ah, y apagó la luz y se ordenó todo, ¿eh? Está bien, está bien. Ay, ¿cómo fue su día? ¿Correteado? Como todo lunes. Horrible. Hay lunes que son terribles, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, la clase. Para mí igual fue un día bien correteado. Todavía no acaba. Bueno. Bien. Vamos a poner Recording in progress. Vamos a poner en pantalla la lección donde dejamos la última clase. Mientras siguen ingresando alumnos. Bien. ¿Verdad? Hasta la última clase estábamos. No sé si hay gente ingresando. Bien, habíamos visto por qué había que mejorar el factor de potencia. ¿Sí? Y recordando, vimos varias razones, ¿sí? Y describimos cada una de ellas. Ahora la siguiente pregunta que nos vamos a responder es ¿cómo mejorar compensar una instalación para mejorar el factor de potencia? ¿Verdad? Y podemos decir como definición que el mejorar el factor de potencia en una instalación consiste en instalar un condensador, que es una fuente de energía reactiva. Esto sería, o lo podríamos llamar, compensar la instalación. ¿Verdad? Bien, entonces, ingresando. Que mueva la pantalla para abajo. No puedo sacar el...
Bueno, si ingresa alguien más me va a costar verlo, no puedo poner el Zoom de ingreso al mismo tiempo que la lección. Entonces, la instalación de una batería de condensadores de potencia, le llamamos QC, Q sub C, reduce la cantidad de energía reactiva suministrada por la red. La potencia de la batería de condensadores, la que vamos a instalar, se calcula a partir de la potencia activa de la carga, en kilovatios o en vatios. Y el desfase entre la tensión, ¿sí?, antes y después de compensar, ¿sí? O sea, tenemos que tener el ángulo antes de compensar, ¿verdad? Y el que deseamos llegar a tener, ¿verdad? Con lo cual podemos utilizar esta ecuación que estoy mostrando con el mouse. Pero para utilizar esta ecuación tenemos que tener las tangentes de esos ángulos, ¿sí? O más adelante vamos a ver otra fórmula que tiene que ver con una tabla que hoy vamos a ver. Pero aquí en la figura 8 ya les presento o se presenta una de las fórmulas que podríamos llegar a usar, donde P sub A es la potencia activa, ¿sí? Ángulo antes y ángulo después. Estos valores de tangente vamos a ver que también los vamos a tener presentados en la tabla que vamos a ver después. Fíjense que yo tengo en esta tabla coseno de phi y tangente de phi. ¿Sí? Enseguida vamos a llegar a esta tabla. Entonces, como primera ecuación, la que presento aquí en la figura 8. Bien, muy bien. Ahora, la siguiente pregunta que podríamos llegar a hacernos es ¿qué tipo de condensador utilizar? ¿Sí? Y los vamos a dividir en dos, en aquellos llamados o los que utilizaremos en aquella compensación llamada compensación fija, ¿sí? Y aquella de regulación automática. Bien. La compensación fija es aquella que se activa, como decir, on-off, ¿sí? Ingresamos toda la compensación de un saque y no podemos ir variándola de un mayor o de un menor a mayor o de un mayor a menor rango, ¿sí? Según la carga vaya variando. Entonces, eso nos puede presentar un inconveniente si es que la carga no es permanente. O sea, no va ingresando de forma escalonada. Voy a mostrarles después un gráfico de lo que puede ocasionar una compensación fija que al desconectarse la carga, la compensación siga activa, lo que puede causar en la instalación. ¿Sí? Entonces, en resumen, entre la compensación fija y la automática, obviamente la automática es la recomendada porque a medida que va entrando la carga que consume potencia reactiva e inductiva, yo voy ingresando esta compensación, ¿sí?, de acuerdo a la carga que va ingresando. De la misma manera, en forma opuesta, a medida que la carga se va desconectando, la compensación
cuando es de regulación automática, se va desconectando, ¿verdad? Entonces, en resumen, la compensación con regulación automática es la sugerida. Bien, aquí ustedes van a leer que hay algunos criterios para elegir entre fija y automática, pero vuelvo a decir, la automática es la más recomendable, ¿sí? Y realmente vale la pena, sobre todo en las industrias donde los procesos ingresan y salen, ingresan y salen todo el tiempo, ¿verdad? Enseguida les voy a mostrar una gráfica que se las presenté en la clase pasada para que puedan ver lo que pasa cuando la compensación es fija y alguien se olvida, ¿sí?, de desconectar la compensación. Cuando a su conocimiento él sabrá, pues, no de los procesos cuáles se hacen que al terminar los procesos las cargas se vayan disminuyendo. Entonces tendría que estar alguien atento a sacar la compensación. Entonces, como eso depende de un factor humano, es muy propensa a que se olvide y no lo haga, no desconecte la compensación. Entonces, vuelvo a decir, la automática es la que se recomienda, ¿verdad? ¿Dónde compensar? Es la siguiente pregunta que debemos responder, ¿sí? Y para eso lo vamos a dividir en compensación global, ¿sí?, donde la batería está conectada en la cabecera de la, estoy haciendo un zoom, en la cabecera de la instalación y asegura la compensación del conjunto de la instalación. O sea, si yo hago la compensación aquí, ¿qué es la cabecera? Y es en el primer punto después del transformador, que es el ingreso general de la red a la instalación industrial. Entonces aquí, en el punto 1, aquí le voy a hacer un zoom, aquí en el punto 1, es donde, si hacemos la compensación, ¿sí?, de los consumos que están habiendo en los motores aquí M, ¿sí?, yo estaría compensando en este punto para que desde este punto aguas arriba la distribuidora, que era el que iba a observar qué factor de potencia yo tendría en mi instalación, no perciba este primer problema, ¿no es? La que me producía el incremento en la factura de electricidad. Entonces, yo al compensar aquí, bueno, aquí están las ventajas. Esta me presenta las siguientes ventajas: elimina las penalizaciones por consumo excesivo de energía reactiva, o sea, el tema de la factura. Porque aquí, que es donde alguien apague su micrófono. ¿Para qué no? Sigue el micrófono ahí. Entonces, elimina la penalización por consumo excesivo de la energía. Disminuye la potencia aparente, ajustándola a la necesidad real de kilovatios hora de la instalación, ¿sí?, aquí en el transformador. Sin embargo, la corriente reactiva está presente en la instalación desde el nivel 1. O sea, desde esta. Sigue, por favor, a ver el que esté con el micrófono. Yo no puedo desactivarlo porque no tengo la pantalla activa. A ver, jóvenes, revisen su micrófono. ¿Quién es?
Luis David, es usted. A $1 cada uno de esos. A ver, joven Luis David, ¿me escucha? Está prendiendo y apagando usted su micrófono. Por favor, preste atención a la clase. Preste atención o lo saco. Está prendiendo y apagando su micrófono, joven. Hasta luego. Bien, sigamos. Entonces, a ver, retomando. La corriente reactiva que está fluyendo, ¿verdad? Desde el punto de compensación hasta los puntos de la carga, ¿verdad? Está causando ¿qué cosa? Está presente en la instalación desde el nivel 1 hasta los puntos de consumo. Por lo tanto, también existirá la caída de tensión ocasionada por el flujo de esa corriente desde el punto 1 hasta las cargas. ¿Verdad? Eso se entiende. Entonces, son dos cosas negativas muy importantes que las voy a mostrar con el ejemplo de un caso real enseguida en una gráfica. ¿Verdad? Entonces, eso es la compensación global. Compensación parcial es cuando esta está conectada al cuadro de distribución, como se puede ver en la figura 13, ¿verdad? Y suministra energía reactiva a cada taller. Taller quiere decir este cuadro, este punto, el punto, ahora el 2, que representaría o podría representar el tablero de todo un proceso. Proceso 1 y proceso 2, digamos, ¿no? Entonces, esta forma de compensar obviamente sería en este caso aquí, en esta gráfica, y aquí. Con lo cual se despejaría todos estos tramos. ¿Sí? Que en este unifilar se ven pequeños, pero a veces en las industrias este pequeño dibujito aquí, esta longitud, son longitudes bien grandes, bien extensas, y a veces de ahí se toman otros tipos de circuitos para alimentar otro tipo de carga, ¿sí? Que estarían sufriendo las caídas cuando hago la compensación global. Entonces, al hacerla ahora en los tableros generales de determinados procesos, evito pues la carga, la caída acá también, ¿verdad? Obviamente la ventaja principal continúa siendo el que la distribuidora no ve un mal factor de potencia, ¿verdad? También se descarga el transformador, pero nuevamente las observaciones a este tipo de compensación, ¿sí? Es que igual la caída de tensión aquí, en este tramo de acá, también sufre caídas de tensión. Y nuevamente repito, estas
longitudes pueden ser largas dentro de una industria, aunque aquí es una pequeña rayita. ¿Ya? Y por lo tanto también tenemos las mismas consecuencias negativas que el caso anterior. Ahora, la compensación individual la compensación individual ya es, como el nombre lo dice, compensar en las cargas, en las cargas puntualmente. ¿Sí? Aquí tenemos las cargas en el mismo motor. Bien, nuevamente la ventaja claramente es que igual la distribuidora no percibe un mal factor de potencia, el transformador es liberado y se libera pues toda la caída de tensión en todos aquellos conductores desde la salida del transformador hasta el punto mismo de donde se está consumiendo, donde se está compensando. Entonces liberamos toda esta capacidad de los conductores y por lo tanto también no hay caída de tensión en todos ellos, ¿sí? Porque no hay corriente fruto de la compensación que esté circulando por todos estos conductores en toda la instalación interna de la fábrica. El transformador es también descargado, liberado, ¿sí? Y obviamente también al no circular esa corriente, los conductores en capacidad de conducción también son liberados, ¿verdad? Bien, entonces voy a poner enseguida un ejemplo de lo que puede ocasionar la compensación fija versus la automática, la de relación automática, y lo que podría ocasionar en la instalación interna si compenso en las cargas puntuales o en el tablero general de la instalación. Bien. Bien, fíjense aquí, a ver, ¿cómo empieza esta historia? Una industria que tiene diferentes procesos, ¿verdad? Y estoy tratando de recordar cómo fue el caso, cómo inició el reclamo. Sí. Sí, este caso fue porque sucedía algo en particular. En el proceso, en todo el proceso que tenía interno esta fábrica, esta industria, había algunos momentos donde algunos de sus procesos, ¿sí?, se desconectaban de forma automática, sus protecciones, ¿sí?
Entonces, claro, lo primero que se hizo o tendieron a hacer fue, bueno, culpar pues a alguien, ¿no? Y es a la distribuidora, porque de dónde más va a venir la energía. Entonces, la primera vez pues que le saltó se interrumpió una parte de la fábrica. Bueno, la primera vez pues no se dan cuenta, ven que todo está en orden, no nada, ningún cortocircuito. O sea, él generalmente es lo primero, ¿no? No se dan cuenta, dicen, bueno, ¿qué habrá sido? Y bueno, ven que todo está en orden y de pronto reconectan, restablecen el proceso, ¿sí? Y echan a andar todo el proceso de nuevo. Pero después, si vuelve a salir, ya ahí mucho más delicado, prestan atención, observan con más detenimiento, pero tampoco determinan algo que haya ocasionado un cortocircuito, falla, etc. Entonces ahí es donde ya pues empiezan a dirigirse las miradas hacia el distribuidor y presentan pues, ¿no?, un reclamo muy, muy general, muy genérico, ¿no? Reclamo porque la atención de la distribuidora es mala, está causando la interrupción o la activación de alguna protección de algún proceso en general. Entonces, en concreto, bueno, todo el análisis puede empezar, ¿sí? Instalando algún tipo de equipo que registre la tensión la cual están acusando que no sea buena, ¿sí? De parte del distribuidor, ¿sí? Bien. Entonces, cuando se instala algún equipo siempre en la cometida del consumidor, porque es el punto en el que, en primera instancia, el distribuidor tiene que asegurar que está entregando una atención apropiada dentro de los parámetros que se establece, ¿sí?, que se le debe proveer al consumidor. O sea, de la nominal, que puede ser esta recta al medio, más o menos una variación admitida, ¿sí?, que puede ir la curva de tensión suministrada por el distribuidor. Bien, entonces, realizada la medición y observado en gráfico qué pasa o qué dice con una gráfica que muestra este comportamiento. ¿Qué podemos deducir ahí? ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿No? Obviamente, el análisis puede ser hecho también instalando un equipo en paralelo, en la cometida de este consumidor, que puede ser contrastada para un análisis aún más que nos permita hacer una comparación un poco adicional. Podemos instalar un equipo en un consumidor al lado o en la vereda de enfrente a que está haciendo un reclamo, ¿no? Y qué pasa si la otra curva, la del otro consumidor, muestra una curva como esta que estoy siguiendo con el mouse, sin estos picos, o sea, una curva normal. Nos da pautas de que algo hay en la instalación del consumidor que está ocasionando algo raro, percibido como estos picos de aquí.
Entonces, obviamente, uno empieza a ver la gráfica y dice, bueno, aquí hay un patrón que es un pico. El otro patrón que se ve es la periodicidad que hay. Fíjense, un pico aquí a cierta hora, otro pico aquí a cierta hora y a cierta hora. ¿Verdad? Y lo otro raro es que el pico es bastante elevado, al punto que lo saca de los márgenes, del margen superior, ¿sí? Que se establece como normal para no entrar en un rango de sobretensión. Entonces, cuando uno mira aquí, ya uno puede hacer ya preguntas más concretas. ¿Cuándo, a qué hora le pasa esto de que tiene usted un problema en su instalación que le ocasionó el hacer el reclamo? Y qué sé yo, él dice, mire, la primera vez que nos pasó fue por ahí entre las 8 de la noche, 8 y algo, digamos, ¿no? Pero de ahí no pasó nada y después al día siguiente más o menos igual, fue más o menos a la misma hora. Entonces él estaría hablando de este rango acá, que le pasó el día lunes, qué sé yo, y al día siguiente lo mismo. Y de ahí hizo el reclamo, pero esta medición que muestra más días registrados, se ve que el patrón se repite día a día, más o menos en el mismo horario. Entonces ahí uno dice, mire, ¿qué es lo que pasa más o menos entre tal hora y tal hora? Si todo fuese normal, ¿qué pasa en sus procesos? Ah, esa es la hora más o menos en que el embotellamiento del producto termina, entonces toda la parte de la fábrica, esa parte termina su proceso más o menos a tal hora y bueno, todo eso se apaga. Pero ¿qué tiene que ver eso con el reclamo? Pues? Bueno, obviamente él no, se le está haciendo esas preguntas y él no está viendo este gráfico resumen, ¿no? Entonces, bueno, y ahí uno puede proceder a preguntar, bueno, y este, los procesos internos de su fábrica tienen algún tipo de protección. Sí, te pueden decir, tienen protección por subtensión o sobretensión para proteger la maquinaria interna de esos procesos. Y ahí, ¿cuáles son los límites? ¿Usted cómo los setea? Y vamos indagando poco a poco. Sí, y resulta que, en resumen, lo que había estado pasando es que las protecciones de ese proceso que salía activaban por sobretensión. Ah, entonces quiere decir que la distribuidora, por alguna razón, proveía la tensión con sobretensión. No. Lo que pasa es que, se procede a preguntar, ¿usted tiene algún tipo de compensación en su instalación? Y te van a decir, sí, tenemos un banco, varios bancos de capacitores. ¿Y dónde están instalados? En lo que nosotros vimos en la compensación global sería este ejemplo. Sí, acuérdense que la global está inmediatamente después del transformador, o sea, compensa toda la instalación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta curva que estoy mostrando aquí, ¿sí? Es la que él tenía, ¿dónde?
Ahora están viendo el apunte de nuevo, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, esa curva es la que él hubiera tenido aquí. ¿Sí? Ahora interpretemos esa curva con este diagrama donde la compensación es la global. ¿Qué pasaba? Esa compensación manual, no automática, estaba calculada para compensar todas las cargas que él tenía dentro de la fábrica. Pero ¿qué pasaba? Él compensaba aquí y el cálculo fue hecho para compensar todo el consumo que él tenía en toda su instalación cuando todo estaba funcionando. ¿Verdad? Entonces, en ese momento, la carga compensado con menos la compensación le daba 0. Entonces, la curva, cuando todo estaba funcionando, todos los motores, digamos, la curva era la bonita, la que fluctuaba de forma permanente cerca de la nominal. Pero, ¿qué pasaba? Apaguen su micrófono. ¿Qué pasaba cuando todo este proceso terminaba sus tareas y se apagaban todos los motores de este proceso? ¿Qué pasaba? El consumo de potencia reactiva inductiva de todos estos motores ya no había. Por lo tanto, ¿sí?, la compensación que había para compensar esta carga seguía conectada. ¿Me entienden? Pero no, al no haber el consumo, lo que estábamos inyectando era generando una sobretensión. ¿Equivalente a cuánto? A la carga que fue desconectada, pero la compensación no había sido desconectada. Entonces la curva venía bien, la carga se desconecta, ¿sí? Pero la compensación no. ¿Quién es el que está ahora con el micrófono? A ver, por favor, jóvenes. Dejen de interrumpir con su micrófono, jóvenes. ¿Qué están haciendo? ¿Prestando atención o qué otra cosa están haciendo? Aquí me aparece que es el micrófono de choque. Me desconcentran totalmente, jóvenes, con sus interrupciones. Está ahora las gráficas, ¿no? En pantalla. Ingeniero. Sí, Miren ingeniero. acá. No sé si entendieron. Él compensaba en la primera barra. ¿Sí? Entonces, la tensión ahí venía bien, que es esta que estoy mostrando con el mouse, este pedazo aquí. ¿Lo ven? ¿Se ve el mouse, no? Que estoy moviendo. Sí, se ve, ingeniero. ¿Sí? Ya, acá. Aquí está toda la carga que él consume en su industria, toda activa. Y se puede corroborar con la gráfica que realizamos con la medición con el mismo equipo, la gráfica de la corriente. Miren ahora en el mouse que estoy en la segunda gráfica. ¿Cuánto es la carga en este mismo periodo? Es esta la carga, miren. De pronto, en algún periodo,
la carga baja, disminuye. Entonces él desconectó carga en su proceso. ¿Y qué pasó? No desconectó la compensación. Entonces, carga que bajó, pero no desconectó la compensación. ¿Qué pasa con la tensión? Con esa compensación adicional, ahora que la carga esta disminuyó. Ocasiona esta sobretensión. Y fíjense, esta que es gráfica de tensión está sincronizada en día y hora con la disminución de la carga. Lo que en carga se viene abajo, se va arriba en tensión porque la compensación no fue desconectada al mismo tiempo que desapareció esta carga. Y como la compensación no era automática, la compensación siguió activa y produjo una sobretensión. ¿En dónde se ve esta sobretensión? ¿En qué parte de la instalación? ¿Qué están viendo ahora en pantalla? ¿El apunte o la gráfica? Los apuntes, ingeniero. Bien. Apunte, ingeniero. Bien. El apunte. Entonces, vuelvo aquí con la explicación que acabo de dar. ¿Dónde se ve la sobretensión en este gráfico? ¿Dónde está? En el nivel 1. En el nivel 1. Se desconectó toda esta carga que estoy mostrando con el mouse. No se desconectó en la misma proporción la compensación en el nivel 1. Por lo tanto, en el nivel 1, en el periodo que toda esta carga se sale, se ve un pico de tensión. ¿Y dónde se percibe el pico de tensión? ¿En qué parte del proceso? Si este fue desconectado, el nivel 1 se ve la sobretensión. Estos motores que todavía están trabajando, ¿qué tensión perciben? ¿Ah? Pero ahora con un pico, ¿no es? O sea, el pico, ¿no es? Porque toda esta carga se desconectó, la compensación proporcionalmente no se disminuyó a esta desconexión de carga, entonces en el nivel 1 se ve el pico ese y lo percibe todo esta otra parte del proceso que todavía está trabajando, porque toma su tensión de esta barra, de la 1. Entonces ve una sobretensión y ¿qué pasa con su protección por sobretensión? ¿Ah? Se activan. Y desconecta ahora todo esto de acá. Y él dice, la distribuidora está jocheándome la tensión que me está proveyendo. Vamos a hacer un reclamo. Sin embargo, la medición del vecino de enfrente está perfecta. Y nadie más reclamó, solo él. En toda la cuadra, en todo consumidor que está alimentándose del mismo alimentador de media tensión. Porque él toma con su transformador de la red de media. Entonces, evidentemente hay un problema que él mismo se lo está causando. Solo que él desconoce y no ha hecho ningún tipo de análisis y lo primero que hace es quejarse. ¿Verdad? Entonces aquí en ese gráfico que acabamos de ver, claramente podemos ver como una compensación. Dos situaciones. Una compensación que no es automática, ¿sí? No va a seguir la desconexión de carga o la conexión de carga para que la compensación salga o introduzca respectivamente. Ocasionando, segundo, ¿sí? Un problema interno que le puede ocasionar no solamente la activación de las protecciones de otra parte de sus procesos en la fábrica,
sino también la quema de cierto tipo de iluminación, dependiendo cuánto es el margen de cara a que él desconecte y deja conectado en inyección de los capacitores, la sobretensión puede ser tan grande que pueda incluso ocasionarle que algún tipo de iluminación reviente, explote por la sobretensión, ¿verdad? O daños a algún otro equipo que él tenga en sus instalaciones. O sea que es importante nomás, como dije anteriormente, la regulación automática. Y segundo, lo que habíamos hablado aquí de dónde compensar. Estamos en este ejemplo que acabamos de ver, estamos hablando de una compensación global, ¿verdad? Que si hubiera sido la compensación individual, si se hubieran salido lo mismo, estos motores de acá, ¿sí? La compensación que está presente en cada carga hubiera salido de acuerdo a la desconexión de la carga, sin afectar, como vimos en el ejemplo, a otras partes de la instalación. Entonces, fíjense como un caso real manifiesta lo que en la teoría vemos que se sugiere realizar regulación automática y compensación individual. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro. No, pues la solución la dio él, digamos, nosotros digo, el ejemplo del distribuidor lo que él tiene que demostrar es que él provee una atención en el punto de entrega dentro de la normativa. O sea, ya si uno entra a hacerle el análisis puntual, eso no le compete a la distribuidora. Pero, todo ese análisis debió hacérselo pues su personal, pues no, o quien le vendió, le instaló la compensación, debió advertirle, qué sé yo, tal vez lo hizo y él no quiso pagar un adicional, no sé pues la historia, pero no es responsabilidad del distribuidor hacer esos análisis en la instalación interna, ¿verdad? Es más, hay empresas que se ganan la vida haciendo ese tipo de servicio. Usted pregunta cuál fue la solución, yo no sé, pues no, pero la solución sugerida claramente es la que acabamos de ver, más la teoría lo dice, ¿no? Fue la casualidad de que este ejemplo de la vida real fue exactamente lo opuesto de lo que la teoría dice. Entonces, ¿cuál es la solución mejor? Y lo que la teoría dice, ¿no? Entonces, algo deben haber hecho para solucionar, ajustar su instalación interna para que esto no les siga pasando, porque era una industria importante, ¿no? Lo importante para la distribuidora es que no era culpa de la distribuidora, no era su responsabilidad. Ya sugerir, bueno, hasta eso hay que tener cuidado porque es muy delicado, pues, ¿no? Que la misma distribuidora sugiera cosas, o sea, juez y parte, ¿no? Entonces, por eso está muy, muy agarrado con pinzas el meterse dentro de una industria, un domicilio a ver, a indagar, porque tengo muchos ejemplos donde por ende al final no corresponde que el distribuidor se meta dentro de la instalación. ¿Ya? Bien. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ya sabemos qué es compensar, si es regulación automática o fija, dónde, global, parcial, individual. Ahora, bueno, ¿cómo determino la magnitud? Sí, sigue un micrófono prendido, jóvenes. No sé por qué, que no se dan cuenta.
Si se supone que no tienen que estar tocando su celular, dejen de activar sus micrófonos. Ya. Bien. ¿Cómo determinar la magnitud? Sí, el nivel de compensación. Bien, y para eso, ¿quién es el que está metiendo ruido? Me sale aquí Andrade Carlos. Sí. Dejen de toquetearse. Ahorita saltó la indicadora Arispe Torres Iber. No sé por qué. Aquí no puedo. Disculpe, ingeniero, es que se me salió la reunión y volví a entrar. Paciencia. Ya. Ya. Método simplificado. Este método simplificado, ¿sí? Creo que mis niños siguen, oye. ¿Quién es ahora? Choque, choque, el mismo. Choque, choque, Renan, ¿qué está haciendo? A ver, pantalla apagada, micrófono prendido. A ver, responda, ¿qué está haciendo con su micrófono prendido? Ni está. Debe ser el gato ahí tocando su... Sáquelo nomás. Choque, choque, ¿qué está haciendo? ¿No ven por qué pido que prendan su cámara? Ni siquiera debe estar ahí el hombre. Perturbando la clase y ni siquiera está ahí. Retomemos. No puedo creer. Pongo la pantalla y otra vez activo. Y es el mismo joven, oye, ¿ustedes lo ven? Es el mismo. Expúlselo, ingeniero. Sí, ingeniero, se ve que es él. ¿Cómo se lo suele quitar? Lo que puede hacer ingeniero es silenciar en la parte de ajustes, en el nombre silenciar. Sí, ¿cómo hago eso? O también Cuando se puede poner sobre el nombre ingeniero y lo puede sacar de la reunión también, es otra opción. Es que no sé hacer eso. Sobrenombre. Cada uno tiene No. 3 puntitos Sí, y ahí los ajá, 3. eso, sobre el nombre hay 3 puntitos. Ya, ¿y qué hago? Ahí Ya, hay varias opciones. hay uno es silenciar, pero eso le doy, pero lo vuelvo a prender. El hombre. Mm, El otro es No, quitar. cuando usted silencia ingeniero no puede la persona hablar. A ver, ya está. Lo voy a silenciar antes de sacarlo. Si vuelve a prender, ya lo saco. Adelante, a ver.
Ya. En este método simplificado, ¿sí? Una aproximación es suficiente. ¿En qué consiste la aproximación? Bueno, ese método tiene que ver, bueno, y los posteriores igual, pero sobre todo este, el simplificado, tiene que ver con entender cómo funciona la tabla, ¿sí? Que los proveedores proveen. Y es esta que están viendo en el lado derecho, esta tabla que estoy mostrando con el mouse. ¿Cómo funciona y qué dice esta tabla? ¿Sí? Fíjense que aquí donde estoy marcando con el mouse dice antes de la compensación. ¿Qué cosa antes? El ángulo. Por supuesto, lo pone en términos de coseno de ese ángulo y tangente de ese ángulo. ¿Ya? Entonces sabemos que un buen coseno de phi, ¿qué valor va tendiendo a ser? A 1, ¿verdad? 1. Entonces fíjense cómo acá en el coseno de phi va de un valor 0,40 a, y miren cómo va aumentando. Va mejorando, 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 mejorando hasta 0,90. O sea, estoy diciendo, estos son los valores antes de la compensación. Los de la columna acá a la izquierda. Antes de la compensación. ¿Ya? Pero va de un valor bien malo hasta 1, que es mucho mejor, pero no llega a ser 1. ¿Ya? Ahora, la parte superior de la tabla tiene también tangente de phi, los valores superiores, y coseno de phi, los valores inferiores. Pero estos son los valores a lo cual yo quiero llevar el coseno de phi. Y fíjense cómo va de 0,8 hasta un caso ideal, que es el máximo que puede tomar el coseno del ángulo, que es 1. Y tangente, 0. Entonces, entendiendo qué significan estos valores a la izquierda y estos en la parte superior, ¿cómo funciona? Antes de la instalación, yo con algún equipamiento, ¿sí? Yo realizo la medición del coseno de phi en mi instalación, que vamos a hacerlo, suponer que la medición la hice aquí en el nivel 1, que mediría la compensación que globalmente está teniéndole toda la industria en este punto nivel 1. O sea, sería el que percibiría la distribuidora, ¿verdad? Para multarme o no. Entonces, si yo midiendo aquí tengo un coseno de phi igual a 0,8, yo, otra vez el micrófono, a ver, si es el mismo, lo saco. El mismo, choque. Qué cosa más rara. Quitar puede ser, ¿no? Quitar y me sale eliminar choque Renan Jorge. Una vez eliminado choque Renan Jorge, no podrá volver a unirse a la reunión. Del ingeniero. ¿Pero nunca más o solo hoy? Solo esta reunión nomás. Solo por esta reunión no va a entrar hasta que usted lo acepte de nuevo. Sáquelo, no va ingeniero. A la 1, a las 2, a las 3. Lo siento, choque, pues ni prende cámara, no responde, no da ninguna explicación. Y sigue. Ya, chao. Y me sale un nuevo letrero. ¿A quién quiere denunciar? Se eliminan a los usuarios denunciados. No quiero denunciarlo, ¿no? Pero solo me pide no denunciar. Eso le doy. ¿Alguien sabe esto de denunciar y no denunciar? Cuando lo denuncia, Zoom no permite que esa persona entre a esta sala y en algunas por 3 días. Entonces no lo denuncio, ¿no?
No lo denuncie. No. Como Zoom se vincula a una cuenta de Gmail, esa cuenta de Gmail no puede entrar a Zoom por un tiempo, 3 días. Así que si él tiene otra clase subsecuente o mañana, no va a poder entrar. Ah, es a todo el Zoom. ¿Sí? Según si entra por un Gmail. Si cambia por otro Gmail, ya ese nuevo Gmail no está vinculado a la denuncia. Ya, Por entonces eso. no lo denuncio, ¿no? No. No. Listo, no. Bótalo, no. Ya. Si pregunta después, por favor, le explican ya, que porque no piense soy un marlentano. Ya, sigamos. Entonces aquí, si yo de alguna manera mido acá el coseno de phi, tengo 0,8, con ese valor yo entraría en esta parte de la tabla, aquí 0,8, ¿sí? Y me pregunto a qué valor de coseno de phi quiero llevar la instalación en este punto, ¿verdad? Que es la compensación global, porque es donde he medido el coseno de phi inicial que me dio 0,8. Entonces, ¿a cuánto quiero subir el coseno de phi? Supongamos que a 0,93 quiero subir. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije al iniciar la clase casi que había una ecuación que les presentaba? Esta de aquí, ¿se acuerdan? En la figura 8. Si voy a utilizar esta ecuación primero, tendría que trabajar con las tangentes, ¿verdad? De phi. Multiplicarla por la potencia activa y eso me daría el QC, la potencia reactiva capacitiva que debería instalar para llegar de un phi inicial a un ángulo deseado final. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Según este caso que estamos viendo, este ejemplo, si yo sé coseno de phi 0,8 y quiero llevarlo a 0,93, puedo directamente traducir el coseno de phi 0,8 inicial en tangente, que ya me lo da esta tabla. Tangente de ese ángulo sería 0,75. Y el equivalente de llevar de 0,8 a 0,9 coseno de phi, su equivalente en tangente sería llevar la tangente del ángulo phi deseado a 0,40. Entonces, para utilizar esa fórmula, ¿sí? ¿Cómo sería? 0,75 menos 0,40, ¿no es? Por la potencia activa. Si la tuviera. O la podría calcular. Eso sería utilizando esa ecuación. Pero también esta tabla me da directamente el resultado, ¿sí? Utilizando también el coseno de phi. Entonces, ¿cómo se hace eso? 0,8 coseno de phi y lo quiero llevar a, fíjense que me desplazo de forma del 0,8 de forma lineal hacia la derecha. ¿Hasta dónde? Hasta interceptar donde me da el coseno de phi deseado, intercepto los dos valores y resulta que intercepta en 0,355. ¿Qué hago con ese valor 0,355? Fíjense que acá la tabla dice que es los kilovolt ampere reactivo a instalar por kilovatio instalado en la instalación que quiero compensar. Entonces, este 0,35 lo tengo que multiplicar
por los kilovatios, la potencia activa de la instalación en el punto que estoy compensando. O sea, es la potencia activa del punto 1 a aguas abajo. Entonces, fíjense cómo acá esta ecuación muestra lo que les acabo de decir. 0,355 por la potencia activa. ¿Sí? Ejemplo, se desea pasar de ser coseno de phi 0,75, que lo obtuvo midiendo en el nivel 1, de una instalación de 665 kVA. Lo quiero llevar el factor de potencia a 0,93, digamos, que 0,93. Entonces, de 0,75 a 0,93 me da el factor multiplicador 0,487, ¿verdad? Por la potencia activa, que obviamente la despejé y me da 500 kilovatios. La potencia activa. Y por lo tanto, fácilmente, matemática nomás, me da un valor de 244 kilovolt ampere reactivo. ¿Bien? Muy bien. ¿Quedó claro, no? ingeniero. Sí, ingeniero, quedó claro. Sumamente fácil. Bien. El siguiente o la siguiente forma de determinar es ya una más precisa, que es utilizando los datos que vienen en la factura de electricidad, que se supone que si es una industria, la boleta viene con información adicional a la de un domicilio. ¿Sí? Entonces, ¿qué información adicional? Consumo de energía activa en kilovatios hora y consumo de energía reactiva también en su unidad respectiva. Los datos que yo voy a obtener son las horas, porque sé el periodo al que corresponde esa factura que estoy analizando, ¿verdad? Entonces supongamos, ejemplo, que son esa factura equivale a 22 días de consumo. Y yo en mi fábrica, esta que estoy analizando, sé que cada día tenía 9 horas, ¿sí?, de activación de todo lo que adentro tengo en mi fábrica. Entonces, el primer paso es calcular, ¿sí?, las horas mes que esos 22 días representan. Ahora, fíjense cómo con estos valores ¿qué estoy haciendo aquí? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿De dónde salió este coseno de phi, el que tiene la industria, determinado de esta forma? ¿Qué es esto? La relación de P activa por hora entre la aparente por hora. ¿No les suena a Pitágoras por ahí eso? Sí, es la potencia aparente total, digamos, entre la activa y la reactiva. Ajá. Esto es Pitágoras, ¿no? Toda esta ecuación sale de Pitágoras.
¿quién es el cateto adyacente? ¿Quién es el cateto? El coseno de phi, ¿qué es en Pitágoras? El adyacente viene a ser la potencia activa y la hipotenusa vendría a ser la raíz cuadrada de lo que está dentro de ese argumento. ¿Lo pueden visualizar? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Eso sobre todo, tienen que ver lo que es el clic de este método, darte cuenta de eso. O sea, ¿qué estás haciendo acá? Estás aplicando Pitágoras, solo que los datos son ahora, los sacas de la factura, ¿verdad? Coseno de phi en Pitágoras es cateto, no es el adyacente con la hipotenusa, ¿no es? Bien. Sí, ingeniero. Y la potencia activa la calcula de esta forma. ¿Lo ven? ¿Vieron para qué sirvió el cálculo de la hora? Para poder anular esta hora de acá. Horas con horas se anulan y obviamente los valores se dividen. El valor que sea esto dividido el que calculaste aquí. Entonces ya tenemos la potencia activa, que es clave para utilizar esta tabla, ¿verdad? Entonces fíjense ¿qué necesitábamos en esta tabla para poder ocuparla? El coseno de phi inicial para poder ingresar en estas columnas. Eso, ¿cómo lo hemos determinado con el dato de la factura? Con esta forma, esta parte de acá. Con eso determinamos el coseno de phi inicial, que es nuestra entrada acá. Y ya, ¿a cuánto lo quiero llevar? Pues a lo que yo quiera. Cualquiera de estos valores. Pero eso solo me va a dar el factor multiplicador. Lo tengo que multiplicar por la potencia de la instalación. ¿Y eso cómo lo calculo? Con la segunda partecita aquí. El cálculo de la potencia activa. Entonces ya tengo las dos cosas, el multiplicador y la activa, y procedo como recién lo vimos en el método simplificado. ¿Ya? Y el método basado en el cálculo de potencia es lo mismo, es prácticamente lo mismo. O sea, la clave está cómo obtener el coseno de phi inicial y la potencia activa de toda tu instalación. Lo demás lo determinas con la tabla, que es el factor multiplicador, que cada proveedor tiene su tabla. Por ejemplo, la que yo he puesto en pantalla es una de ellas. Pero siempre, como te lo presenta el proveedor, siempre va a ser el inicial y te va a preguntar a cuánto querés llevar el coseno de phi y él te da el factor multiplicador, ¿verdad? Entonces, eso serían hasta aquí lo que en esta clase vimos, que fue qué es compensar, dentro de qué fijo, automático, después dónde y después cómo determinar la magnitud. La clase que viene, que también tiene un caso, una historia ahí detrás que les voy a contar del caso real, que va a ser ver la compensación ya el análisis ahora desde el punto de vista del transformador. Ya eso nos va a ocupar su buen tiempo, así que la clase de hoy hasta aquí la vamos a dejar. ¿Sí? Ya les liberé este tema, ¿no? No me acuerdo si les escribí en el Sí, está en la plataforma. Escribí, ¿no? No, ingeniero. Ya, bien. Ya sé que me estaba olvidando de preguntar. No quería olvidarme de preguntarle. Bueno, hasta aquí queda concluida la clase, ¿ok? Recording stopped. Ahora, había un tema que tenía que tocar importante. El lunes que viene no va a haber clase. ¿Saben por qué, no?
Trabajo. En otro día. Sí, Los revolucionarios. ¿Día del trabajador? sí, es el domingo, pero lo pasan al lunes. Eso, hasta donde yo sé es así, pero no he recibido nada que lo confirme, pero en varias entidades ya me han confirmado que es así, que el lunes es el feriado, es el lunes. ¿Ya? Entonces, no va a haber clase el lunes que viene, salvo que nos enteremos de lo opuesto, ¿no? Que sea normal. Entonces, con eso sería la subsiguiente lunes y la clase siguiente. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Ingeniero, Belleza, belleza. Que descansen y que tengan buen día el trabajador. Seguro hay algunos que trabajan aquí. Solo, ingeniero. Igualmente, ingeniero. Dan trabajo. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Luego, chao, descansen. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Chao, chao.